Buenas tardes, mi nombre es Paloma de Zulueta. Voy a presentar mi comunicación que lleva por título Miradas complementarias sobre la cerámica común de Canchorroano. En primer lugar, quería agradecer al doctor Celestino y a su equipo por darme la oportunidad de presentar mi proyecto de tesis de investigación en el que estoy trabajando actualmente. Lleva por título La cerámica común de Canchorroano, aspectos inmateriales de la cultura material, comensalidad, colectividad e identidad en el santuario. Es una tesis que está codirigida por el doctor Celestino y por el profesor Mariano Torres Ortiz. El planteamiento de esta comunicación realmente es una serie de miradas complementarias que de un modo u otro tienen como objetivo último profundizar en la dimensión inmaterial que tienen los recipientes, una dimensión o una lectura prácticamente o desde un punto de vista antropológico. Por ello se va a realizar una mirada desde el punto de vista tipológico y formal, también desde el punto de vista tecnológico, en cuanto a composición, técnicas de producción, etcétera, para realmente posteriormente hacer un estudio sobre el contexto y luego también llevar a cabo un análisis, una reflexión sobre los procesos postdeposicionales de este material, ¿no? El yacimiento, en realidad lo que nos interesa sobre ese material de uso doméstico, la cerámica común, es aquel que procede tanto del recinto principal, de las excavaciones desde el año 78 al año 83, 82 aproximadamente, y luego por otra parte también el material que procede del depósito del foso, de las campañas de excavación del año 98 y 99. Las referencias esenciales son precisamente las monografías previas, en concreto las publicadas por Maluquer en los años 81, 83 y 86, y por otra parte también las monografías que ya incluyen clasificaciones formales y valoraciones porcentuales de grados de representación o porcentajes de representación de cerámica común de los materiales procedentes tanto del sector, estancias perimetrales del sector norte y de las estancias perimetrales del sector este, sur y este. En ambos casos a cargo del profesor Celestino, también de Javier Jiménez y de Asunción Martín Bañón. A mi cargo correspondió el estudio de la cerámica del depósito del foso, presentado como diploma de estudios avanzados en la Autónoma en el 2002. Para el estudio de la funcionalidad de los recipientes y la clasificación que se ha hecho a partir de esta funcionalidad, se ha seguido el trabajo de BAT del año 88, y para el estudio de los contextos, planteamientos muy próximos a los que propone la profesora Delgado Herbás sobre dietas, formas de consumo y en realidad una interpretación digamos antropológica, una interpretación social de la cerámica de uso específicamente doméstico. Para las analíticas se han tomado muestras de arqueometría llevadas a cabo por el profesor Dorado, a cargo también del proyecto de Construyendo Tartesos, y siempre con la colaboración del equipo de conservadores del Museo Arqueológico de Badajoz. Esa primera mirada, que sería ese análisis tipológico, está organizada en grandes grupos funcionales, recipientes grandes de almacén, específicamente orzas y algún barril, una ánfora de Cruz del Negro, pero excluyendo siempre las ánforas que considero que realmente pertenecen a otro circuito, tanto de producción como de distribución o comercialización. Cerámica de cocina y despensa, servicio específico de mesa y luego también piezas de ajuar, tanto de uso personal como posible uso litúrgico. Estos grupos funcionales que derivan de ese estudio de BAT, pues efectivamente, una vez que han sido definidos, se ha pasado a la definición, digamos, tecnológica de todas las producciones, atendiendo un poco a las características de su factura, tanto a torno lento y a mano, o bien en cuanto a los tipos de cocción y acabados. Y por último también la clasificación morfológica de cada una de ellas. Una vez se ha realizado, digamos, esa gran clasificación bien sistematizada, se ha procedido, digamos, a la definición de cada uno de los grupos formales en función un poco de sus rasgos más característicos. Se han realizado fichas de clasificación y de catalogación, sobre todo atendiendo también a las características o similitudes o diferencias con piezas de otros emplazamientos, y por otra parte también se procederá a la digitalización en 3D de las piezas más representativas. Mientras esos contenedores de almacén, orzas, algún barril, una única cruz del negro y algún vaso achardonado que representan en el foso en torno al 8% según el número mínimo de individuos, específicamente bordes, que han podido ser identificados. En cuanto a piezas de cocina, encontramos grupos de despensa formados por ollas de mediano y pequeño tamaño realizadas a mano en menor medida,
a torno en su inmensa mayor parte, y luego recipientes destinados a la preparación y cocción, como pueden ser lebrillos, cazuelas, fuentes también, una bandeja, ollas de base plana destinadas directamente, que permiten una exposición directa al fuego, y también algún mortero o pieza, un posible pie, reutilizado como mortero. En el caso del servicio de mesa está en torno al 43% en cuanto al foso. Piezas de la serie oxidante y mixta, ollas, fuentes y platos de cuerpo hemisférico, también de perfil LS, y menos algunas de cazuela, perfiles carenados. Luego tenemos series más residuales, series grises y series pintadas, que posteriormente veremos algunas propuestas de interpretación, digamos, para dar explicación a esos porcentajes tan reducidos. Servicios auxiliares como saleros o especieros, también mieleras o asas cestas, y luego propiamente servicios auxiliares relacionados con el consumo de bebidas, cráteras, jarros semejantes a los realizados en bronce, pero en este caso en manufacturas bastante toscas, pues con acabados pues relativamente poco cuidados, y con arcillas poco decantadas. Tenemos cántaros también, en series oxidantes de mesa, en series pintadas también, y luego, por supuesto, copas griegas, áticas y también imitaciones cástulo. Tenemos también elementos de ajuar muy residuales, ajuar de distinta funcionalidad imprecisa. Tenemos también alguna botella, alguna píxide y, por supuesto, la serie margarita. Todos estos grupos formales se caracterizan por una enorme homogeneidad tecnológica, que no difieren prácticamente, digamos, desde un punto de vista macroscópico. En cuanto al análisis tecnológico que hemos encargado a la Universidad de Granada, tenemos claro que las analíticas que se han tomado de arqueometría están encaminadas a la identificación de la proveniencia de las arcillas por análisis petrográficos, a la identificación de la composición y de la tecnología utilizada en cuanto a grado de vitrificación o grado de cocción, calidad un poco, y la definición de las técnicas o caracterización de las técnicas productivas. Se han tomado muestras también de pigmentos y se han tomado muestras para hacer también análisis de cromatografía para la identificación de materia orgánica, animal o vegetal en el interior de los recipientes, aquellos sobre todo más porosos. Tenemos claro que esas muestras de arqueometría se debían tomar en todos los grupos tecnológicos y también de materiales de todas las procedencias. En esta primera fase, piezas del recinto principal y piezas del foso, y posteriormente se tomarán muestras de estancias perimetrales y del pozo exterior. Estos son algunos de los ejemplos de las formas de las que se han tomado muestras y también de la identificación de posibles afloramientos arcillosos en las inmediaciones. Estas arqueometrías, con ellas se pretende dar respuesta a una serie de hipótesis, de interpretaciones, que son realmente las conclusiones de la propia tesis doctoral. En primer lugar, esa homogeneidad desde un punto de vista macroscópico. Nos interesa saber si realmente es tal la uniformidad, es decir, la proveniencia de esas arcillas y también de las cualidades tecnológicas de las piezas tanto del edificio principal como del foso. Nos interesa saber si realmente fue el propio yacimiento, el que tuvo capacidad logística para abastecer de víveres y de recipientes cerámicos para la celebración de esa última fase que estamos estudiando, del momento previo a la clausura del banquete final. Y nos interesa saber también establecer similitudes y diferencias en cuanto a proveniencia de arcillas y cualidades tecnológicas de las piezas del interior respecto al exterior, para saber efectivamente si es posible esa dualidad en el rito, un rito privado y restringido en el interior, un rito público casi incluso más profano en el área exterior. Esta propuesta ya se planteó como parte de las conclusiones del DEA que se presentaron en el 2002. Me interesa también identificar si determinados grupos, como por ejemplo las series grises y las series pintadas, corresponden a lotes concretos de adquisiciones puntuales por parte del yacimiento. Y también nos interesa estudiar las características que tienen las ollas de producción fundamentalmente a mano, ollas de ámbitos esencialmente domésticos, que nos gustaría establecer paralelos con las piezas que encontramos en la mata y piezas que encontramos también en el Turuñuelo, porque conocemos o sabemos que hay una red de producción y distribución de las series propiamente oxidantes, grises y pintadas, pero queremos saber si también hay otros patrones productivos y de comercialización de estos enseres que pertenecen a un ámbito más doméstico y más tradicional.
Otra cuestión que interesa conocer también es sobre, bueno, pues lo he comentado antes, sobre el abastecimiento de esos víveres y también si es posible identificar determinados rasgos diferenciadores en cuanto a las cualidades tecnológicas, la proveniencia de las arcillas o incluso el propio contenido de los recipientes que se distribuyen en torno al foso, porque queremos saber si es posible individualizar en cada una de las áreas posibles grupos o clanes que, digamos, que pudieran participar en ese banquete y mantener, a pesar de participar en un rito o en un acto, un evento colectivo, mantener su individualidad dentro del grupo. En este mismo sentido, llama la atención la concentración de restos óseos de bóvidos, oviraptors, equidos, suidos en el área perimetral, bueno, en el espacio del foso del sector oeste y del sector sur, según nos identifica Martín Bañón en las memorias del foso, de excavación del foso. Algunos autores consideran que precisamente en estas zonas realmente son zonas de vertido o de desecho. Sin embargo, se podría caber la posibilidad de que en estas zonas digamos, en el momento de la celebración del banquete, estuviesen, digamos, ocupadas por determinados clanes, determinados grupos que tuviesen una posición económica privilegiada respecto al resto. Por eso también nos interesa hacer esas comparativas en cuanto a la composición y características tecnológicas de las piezas, si saber si son uniformes en todo el área o si también se pueden establecer determinadas diferencias. Y por último, nos interesa saber también un poco, intentar caracterizar la dieta de los habitantes del yacimiento, del santuario, para, digamos, establecer en primer lugar la caracterización propia del yacimiento, comparándola con otros emplazamientos y también para saber si hay un consumo diferenciado en el espacio exterior respecto al espacio interior que avale también esa teoría de una dualidad en la práctica del rito. Otra cuestión que nos interesa estudiar también son los patrones de extracción, saber si hay o no patrones de extracción colectiva, extracción de arcillas de forma colectiva y también de producción colectiva de determinadas series cerámicas. Bien. Con todo ello, con los estudios que nos planteen las analíticas, también con el estudio macroscópico desde un punto de vista tecnológico, funcional y simbólico, queremos profundizar en esa dimensión cultural, económica y sobre todo humana que tienen los recipientes cerámicos, porque en realidad lo que perseguimos es dotar de contenido inmaterial precisamente el valor que tienen los recipientes de uso doméstico, para darles esa lectura más antrópica. Con todo ello, interpretamos que el basurero pudo haber sido, pues efectivamente, un basurero con una connotación claramente sagrada, pero esos rasgos que podemos identificar en cada uno de los recipientes en cuanto a funcionalidad, contenido y rasgos tecnológicos, esa homogeneidad quizás sea un reflejo de la cohesión que demostró las distintas comunidades, los grupos, los distintos clanes que habitaron digamos, la cuenca media del Guadiana en el momento de planificar el abandono y el proceso de éxodo de la región. Y que quizás esa uniformidad tecnológica sea un reflejo de esa cohesión social. También profundizamos en ese análisis postdisposicional, es decir, el proceso traumático que han experimentado las cerámicas al convertirse el edificio principal en una auténtica cámara de cocción que ha destruido buena parte de ellas, que las ha calcinado, que ha provocado su descontextualización. Por otra parte, tenemos también los procesos de desmonte del propio yacimiento que provocó pues, también la descontextualización de buena parte del material, y los procesos de excavación histórica que junto con el colapso del propio edificio pues ha dificultado irremediablemente la posible, digamos, asignación de espacios con funcionalidades en función un poco en relación al material cerámico y, por supuesto, el larguísimo periodo de tiempo en el que el material ha estado depositado en los fondos o en los depósitos del Museo Arqueológico. En cuanto al análisis retrospectivo, un poco una valoración de las dificultades a las que supone la aproximación a un depósito o a un conjunto material de más de 44.000 fragmentos, lógicamente aparte del grado de descontextualización y la dificultad para poder, en cierto modo, llevar a cabo un proceso de reconstrucción de las piezas, es también, en primer lugar, la dificultad en la identificación del número mínimo de individuos, en este caso con la identificación, lógicamente, a partir de los bordes, porque hay un elevado porcentaje de materiales que son de, digamos, que pertenecen a una clase, que no tienen una clasificación formal determinada
y luego, lógicamente, también por su descontextualización, pues la dificultad de poder atribuir un espacio a una función en relación un poco al material que estamos estudiando. Muchas gracias.